darle ahora la bienvenida a otro gran compañero, a otro gran colega, periodista independiente, a Jorge Gómez Naredo, coordinador de regeneración y colaborador de Polemón. Pues querido Jorge, en primer lugar, muchas felicidades por esa investigación que se aventó el compañero Huerta sobre, pues vamos, el racista y clasista de Guillermo Sheridan, cobrando por más de 20 años en la UNAM y no yendo a dar clases, ¿no? Eso es absolutamente terrible. Algo que salió en Polemón, lo pudimos compartir aquí en Sin Censura, pero que no vas a ver tú en el Universal, en Reforma, en Excelsior, en ninguno de esos medios, querido Jorge. Hola, querido Toño, hola a todos los de el auditorio Sin Censura. Pues sí, fíjate que esa investigación que realizó César Huerta y que hace un análisis de las actividades que tiene Guillermo Sheridan en la UNAM, pues sí es muy claro, ¿no? En esta cuestión de que pues se la pasa en Estados Unidos, pero la propia UNAM le paga un sueldo, se supone que debe dar por normativa varias clases a nivel licenciatura o maestría o doctorado, y pues él ha dado una clase en 20 años, y bueno, pues que se la pasa de licencias en licencias, pero a pesar de que se la pasa en licencias, tiene derecho a años sabáticos, en fin, ese reportaje creo que está bien planteado, y pues a nosotros nos dio mucho gusto publicarlo, y pues sí, no se va a ver en el Universal, no lo van a ver en Reforma, y pues en ninguna parte, pero pues sí, gracias aquí a Sin Censura, pues tenemos un poco más de impacto para la difusión de este personaje que lo han colocado, ¿no? Como el cazaplagios, y pues habría que ver en esta cuestión de si realmente cumple con sus actividades en la UNAM, y pues si es parte, ¿no?, de esta élite dorada de esta universidad. Es un tema también que es importante hablarlo, pero parece que los medios no se interesan por este grupo que durante años pues sigue teniendo el control en muchos espacios de poder. Así es, yo lo que decía desde hace rato es que este es un sujeto que desafortunadamente nos imponen, es un sujeto impuesto como muchos que provienen de esas esferas del poder, de esas familias, de esos personajes que siempre terminan su carrera, no dudamos que tengan sus carreras, de inmediato los meten a las mejores empresas, de inmediato los meten los dan los mejores puestos gubernamentales, o bien hacen que nos comenzamos de una supuesta intelectualidad que supuestamente tienen, cuando pues en la realidad son pseudo intelectuales. Yo decía hace rato que Sheridan por mí se puede ir a sentar ahí a la aguja espacial de Seattle, Washington, donde radica. Y bueno, pues le pido al equipo que nos grabe, mi querido Jorge, para ir al tema chimenguenchón de hoy. Hoy a mí también me llamó mucho la atención, como nos adelantabas tú en mensajes, pues me llamó mucho la atención la anécdota que cuenta el presidente López Obrador. Se toma un largo tiempo para plantear una anécdota en la que, a fin de cuentas, simple y sencillamente, la conclusión es cómo es que el pueblo no olvidó la traición de Porfirio Muñoz Ledo, no olvidó el menosprecio de Porfirio Muñoz Ledo, y ante esto pues fue abucheado en una de estas manifestaciones multitudinarias en contra del desafuero. Y a mí me parece, mi querido Jorge, que se trata de una comparación que prácticamente el presidente López Obrador está haciéndole una advertencia precisamente a Ricardo Monreal. Le está diciendo a Ricardo Monreal, el pueblo no lo va a olvidar. El pueblo está muy consciente del menosprecio, de lo que está ocurriendo, de la traición, y no va a permitir que alguien se quiera pasar de listo. Y bueno, yo quiero insistir, ¿no? Esta anécdota que cuenta sobre el abucheo que le hacen a Porfirio Muñoz Ledo en ese meeting del presidente López Obrador es porque Muñoz Ledo se pasó al Partido Acción Nacional durante las elecciones del 2000. Él, según cuenta el presidente López Obrador, quería ser el candidato del PRD. Por cuestiones de encuestas le dan al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas la candidatura en el PRD. Se enoja Porfirio Muñoz Ledo como es, ¿no? Hace un berrinchito como es, se va con otro partido que era una rémora y solamente obtenía dinero de los mexicanos, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana,
busca la candidatura con ellos y al ver que va a ganar Fox, se le une a Fox. Esto nunca se lo perdonó el pueblo. ¿Tú crees, Jorge, que sea una evidente referencia a Ricardo Monreal? Pues puede ser a Ricardo Monreal, me parece, y puede ser a muchas otras personas, ¿no? Es decir, creo que el mensaje sí es muy claro en el sentido de que la gente no es tonta, la gente no olvida, la gente tiene memoria y la gente reclama. Y yo creo que eso es lo que le está sucediendo en este momento a Ricardo Monreal. Si vemos lo que pasó, por ejemplo, en la manifestación de hace unas semanas, en la marcha que hubo desde el Ángel de la Independencia al Zócalo y en el mitin del presidente, pues ahí uno de los personajes más abucheados o más criticados no fue ni siquiera Lorenzo Córdoba, que era como este personaje del INE, ni siquiera eran los partidos de oposición, ¿no? O sea, yo creo que la gente estaba muy enojada con las acciones de Ricardo Monreal, y yo en el Zócalo pues vi reacción de gente que llevaba sus carteles de que no te queremos, Ricardo, y también hubo algunos gritos en contra del senador. Entonces yo pienso que esa es parte, ¿no? Y entra muy bien en este ejemplo, que además ese ejemplo se tomó en la mañanera bastante tiempo para plantearlo, y es algo muy interesante porque Muñoz Ledo, pues como buena parte de los políticos de los años 60, 70, pues se forjó en el PRI, en un PRI que tenía un ala nacionalista, que todavía mandaban estos principios de defensa de la soberanía, de bienestar común, ¿no? Que en algún momento tuvo alguna parte del Partido Revolucionario Institucional, que después, con la llegada de esta oleada neoliberal, pero también con esta cuestión de autoritarismo que existía en el PRI, pues se hizo una corriente, la corriente democrática, que encabezó el propio Cuauhtémoc Cárdenas, y que pues la segunda parte, el segundo a bordo era Porfirio Muñoz Ledo. Porfirio Muñoz Ledo, que había sido senador, que había sido secretario, que había sido dirigente incluso del Partido Revolucionario Institucional, como lo planteó también Andrés Manuel. Y pues esta corriente pues vino a refrescar en el 88, que estuvo a punto, ¿no? Si no fuera por estas inconsistencias y este fraude que hubo, pues de ganar la presidencia de una forma épica. Pero después Porfirio Muñoz Ledo, pues esta cuestión de que él quería ser el candidato, ya en el 2000, que él decía que esa era su oportunidad, y lo que contó hoy el presidente, ¿no? Que decidió irse a este partido, al Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, el PARM, y que de ahí pues declina a favor de Vicente Fox. Imagínense, ¿no? Uno que se había salido del PRI, que después pues prácticamente, ¿no? Le da este simbólico de declinar, muy simbólico hacia Fox, y después lo manda a Europa como embajador en Europa. Y eso pues es algo que la gente no olvidó. Y no sé, la manifestación, no sé si fue en el 2006, no sé si fue en el 2005, yo estaba ahí en esa manifestación, y fue muy evidente porque no sé si en esa también había hablado Carlos Monsiváis y no recuerdo quién más. Y pues sí, el abucheo fue terrible, fue fuera, no te queremos, duró hablando pues muy poco tiempo porque la gente no se cansó de abuchear, y eso fue muy importante porque esta figura, ¿no? Que había sido muy emblemática para esta transformación que se venía dando a partir de la corriente democrática que había salido del PRI y de esta fundación del Partido de la Revolución Democrática, pues la gente no se la perdonó después de prácticamente 5 o 6 años, esta memoria que hubo de la población para abuchear a Porfirio Muñoz Ledo. Y yo creo que ese es el punto, ¿no? Es decir, si vas a hacer cosas en contra de la gente, si vas a realizar acciones que están en contra de lo que la gente, de lo que el pueblo quiere, si vas a chantajear, como a veces parece que lo está haciendo Ricardo Monreal, pues la gente no lo va a olvidar y la gente no va a perdonar este tipo de acciones. Y pues yo creo que sí es claro que hay
que hay muchísima relación, ¿no?, entre el caso de Porfirio Muñoz Ledo y el caso de Ricardo Monreal, que hay que recordar también con Ricardo Monreal, porque hoy lo mencionó también el presidente, cuando él fue dirigente del Partido de la Revolución Democrática, se ganaron muchas gubernaturas. Una de esas gubernaturas la ganó Ricardo Monreal en Zacatecas, que fue gobernador de Zacatecas, y que fue un duro golpe también para el PRI. Y siempre de una u otra forma, a partir porque Monreal también era priista, a partir de que deja las filas del PRI y se va con el PRD y acompaña a Andrés Manuel, pues se granjeó, ¿no?, un prestigio de ser cercano, de estar con la lucha del presidente, pero pues en estos años, desde el 2018, cuando hizo este chantaje en que quería la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, y pues ahora, pues yo creo que la gente no olvida este tipo de acciones de Ricardo Monreal. Y aquí vendría la pregunta del millón, y le pido al equipo que nos grabe. ¿Consideras que Monreal solo gana con López Obrador? Mencionas algo muy importante, Jorge. El presidente hoy presume cómo es que cuando él fue dirigente del PRD en la década de los 90, consiguió muchas gubernaturas, consiguió equipararse al PAN y de hecho quitar al PAN como segunda fuerza política, consiguió la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, pero entre las gubernaturas estuvo la de Zacatecas, como bien menciona, la de Ricardo Monreal, y de ahí Ricardo Monreal es político, honestamente, ¿no? De ahí o sea, él puede decir que ha estado en el movimiento, que ha tenido otros cargos, pero de ahí la gente fue que lo empieza a reconocer como un político de izquierda, porque antes Monreal era priista. Como el PRI no le dio la candidatura a él, ahí en Zacatecas, se acerca al PRD, y el PRD es el que lo recoge, lo abraza, le permite tener la candidatura y gana con el PRD. Podemos decir ya en definitiva que Ricardo Monreal sin Andrés Manuel López Obrador es nada. Bueno, yo creo que su vida o buena parte de su carrera política la ha hecho en relación con Andrés Manuel. No, cuando no le dieron la candidatura en el PRI, pues era un político que tenía las simpatías de mucha gente en Zacatecas, y va al PRD y hace una campaña y lo gana, ¿no? Yo creo que ahí no habría que demeritar pues esta relación que tenía Monreal con la gente, y que logra pues ganar una gobernatura que no es nada fácil. Y por supuesto que hay apoyo de parte del partido, que hay apoyo de parte de Andrés Manuel en esa época dirigente, pero después su carrera ha estado cercana al desarrollo del movimiento López Obradorista, cuando fue diputado, que fue coordinador de los diputados bueno, no de Morena, porque no existía Morena, sino Movimiento Ciudadano, pero después cuando fue jefe delegacional en la Cuauhtémoc. Entonces siempre ha habido como una cercanía y ha habido como una cuestión de confianza. A mí me pareció que desde el 2018 eso que realizó, ¿no?, el chantaje que hizo cuando era jefe delegacional y que hizo algunos mítines en la explanada de la delegación Cuauhtémoc, y que en esa época el propio era candidato, ¿no?, pero ahora el presidente Andrés Manuel pues dijo, ¿no?, que había gente que se subía a un ladrillo y se mareaba y todas estas cuestiones que iban pues dirigidas hacia Ricardo Monreal, que después hubo pues un acuerdo. Ricardo coordinó la campaña del presidente en una parte del norte del país, y después pues quedó con la senaduría y ha tenido ahí espacios, ¿no?, en el Senado de la República. Pero sí me parece que este hecho en el 2018 con este chantaje, 2017, 2018, y ahora lo que hace, lo que está haciendo, esta cuestión de ser como de los críticos, de no votar por propuestas, por reformas que son importantes y que las abraza todo el movimiento López Obradorista, pues es algo que enoja muchísimo a la población, y es algo que lo cataloga a Ricardo Monreal pues como un traidor, ¿no? Y entonces, si tenemos el ejemplo
de Muñoz Ledo, que dice, pues es que yo ya fui todo, contaba hoy Andrés Manuel, ya fui secretario, ya fui presidente, dirigente de partido, ya estuve en tantos puestos, ya formé un nuevo partido político y ahora lo único que me falta es la presidencia. Pues yo no sé si ese es el mismo pensamiento que tiene ahora Ricardo Monreal, ¿no? Ya fue jefe de la nacional, ya fue senador, ya fue diputado, ya fue gobernador, y como él lo ha dicho, pues él quiere ser presidente, y si no está las condiciones para que lo sea en Morena, pues yo creo que pues debería de pensar, ¿no? Si hay condiciones para que lo sea en otro partido político y pueda seguir, pues ahora sí que los pasos, ¿no? De Porfirio Muñoz Ledo, de irse a otro partido político a buscar la presidencia de la República, que estaría en todo su derecho, ¿no? Y yo creo que también la gente en Morena, que está muy enojada con él, pues está en todo su derecho también de estar enojada con un personaje que se ha visto como que más bien parece de oposición y no del partido que está apoyando al proyecto del presidente López Obrador. En definitiva, mucha gente entre estos tu servidor. Y bueno, pues querido Jorge, me ha dado un gusto impresionante poder cerrar el año contigo. Todavía nos falta un día más de la semana, pero si ya no llego a verte, quiero desearte, como lo hacía con los compañeros, un muy feliz año para ti, para tu familia, que quiero agradecer por tus cada vez más interesantes e importantes intervenciones aquí en Sin Censura, por la lucha que tienes también en la búsqueda de esa verdad con justicia, con toda la vocación para el pueblo de México. Y te ruego, por favor, que nos compartas tus redes sociales para que pues, la gente se ponga en contacto contigo. Sí, sí, por supuesto, pues estamos en Polemón, en polemón.mx, que ahí, bueno, pues hay información, hay crónicas, hay reportajes. Las redes sociales son Revista Polemón, tanto en Facebook como en Twitter. Yo escribo lunes, miércoles y viernes en el diario Basta también, ahí estoy colaborando con una pequeña columna. Y pues en mis redes estoy en Twitter como JG Naredo y estoy en Facebook como Jorge Gómez Naredo. Y bueno, pues yo quiero agradecer muchísimo, ya el martes me tocó con Vicente, ahora contigo, Toño, pues agradecer a toda la familia de Sin Censura, a todos los que hacen posible el programa, les mando un fuerte abrazo, les deseo lo mejor. Este año 2022 fue un año muy intenso y yo creo que el 2023 todavía va a ser más intenso, y pues lo mejor a todos los que hacen posible Sin Censura y especialmente pues a toda la gente que ve este programa, que se informa acá, que discute, que comenta, y pues eso es algo muy gratificante, y pues qué bueno que exista, y pues larga vida a Sin Censura y larga vida a toda esta comunidad. Larga vida, tienes toda la razón y también lo deseo, pues ahí lo tiene usted. Ahí tiene usted a nuestro queridísimo Jorge Gómez Naredo, periodista independiente, coordinador de Regeneración y colaborador de Polemón, que está dando mucho de qué hablar, gracias al querido Jorge Gómez Naredo. Y bueno, para darle la bienvenida a dos grandes compañeros, precisamente en el comentario, precisamente en el análisis político, y por supuesto que me refiero a la queridísima Sofía Lameiro, analista política, militante de Morena y feminista obradorista, Sofía Lameiro Díaz, y por supuesto a nuestro amigo Enrique Legorreta, colaborador de Sin Censura y coordinador editorial de Regeneración MX. Querida Sofía, bienvenida a Sin Censura. Hola, qué gusto estar de nuevo aquí con ustedes, muy contenta de compartir este espacio. También estamos contentos de estar aquí con Enrique Legorreta. Querido Enrique Legorreta, pues bienvenido una vez más aquí a Sin Censura. ¿Cómo estás, Doñito? Sofía, te mando un fuerte abrazo a ti y a todos ahí en el equipo en Chicago. Y nada, aquí escuchando todo lo que sucede de este cierre de año que no para en la política mexicana, Doñito. Pues vamos a comenzar con ese tema. ¿Qué les parece, Sofía? Hoy el presidente López Obrador habla de sí resultados en materia de seguridad, pero para muchos no es suficiente. Muchos, a pesar de esta, de esta disminución que es clara, ¿no? En los homicidios de un
10.3%, mientras que Felipe Calderón incrementó los homicidios en casi 200% y Enrique Peña Nieto en un 50%. Para muchos no es suficiente, nos seguimos enfrentando a una crisis humanitaria y pues no hay otra más que apoquinar. Aquí tendríamos también que pensar en la estrategia de la ultraderecha de bloquear en todo al presidente López Obrador. Ellos han sido históricamente los que han militarizado al país, lo hizo Calderón con su guerra su supuesta guerra al narcotráfico. Este año, y ahora que lo estamos cerrando, hubo muchos problemas para que se pudiera conseguir que las Fuerzas Armadas se mantuvieran en tareas de seguridad hasta 2028, para consolidar precisamente a la Guardia Nacional a partir del Ejército Mexicano, porque se oponen desde la oposición. Creo que esto es lo que los exhibe, ¿no? El no tener ningún tipo de propuesta, es decir, están haciendo muy mal en seguridad y cuando intentan resolverlo de alguna forma, lo están resolviendo de mala forma. ¿Qué opinas tú de esto, Sofía? Bueno, yo principalmente diría que entiendo que no sea suficiente la estrategia de seguridad cuando hablamos de la reducción de homicidios, ¿no? Y nunca va a ser suficiente hasta que no tengamos más muertos por el crimen organizado o por cualquier otra situación externa, ¿no? Yo creo que eso es algo súper entendible por parte de la población que tiene una exigencia de seguridad desde hace muchos años y que, pues, desgraciadamente en gobiernos anteriores no se había resuelto en totalidad, ¿no? Ahora creo que este gobierno ha invertido en una estrategia de seguridad que tiene 3 plazos para cumplirse, ¿no? Y creo que es importante señalarlo, pero sobre todo resaltarlo para poder entender cómo es que se va a resolver o se va a atender el tema de la seguridad en este sexenio y esperemos en sexenios próximos porque se han visto los resultados, ¿no? Y decía yo, pues bueno, hay 3 plazos en los que se está atendiendo la seguridad y creo que es importante entenderlo de esta forma, ¿no? Porque en cada plazo hay una estrategia que se está aplicando para hacerla integral, ¿no? En el corto plazo tenemos esta estrategia en la que reforzamos un cuerpo de seguridad que es la Guardia Nacional para que pudiera cumplir con estas labores dentro del marco constitucional y dentro del marco legal y que pudiera operar de manera efectiva, pero sobre todo dentro del marco de justicia y que sobre todo también tuviera una responsabilidad en caso de cometer cualquier ilegalidad, ¿no? Esto es sumamente importante porque no lo teníamos en el caso de los gobiernos anteriores, cuando no había un cuerpo policial que fuera robusto, pero que sobre todo, pues, por ejemplo, en este caso se sacó al ejército a las calles fuera de la legalidad, ¿no? Del marco constitucional, de lo que dictaba la ley, ¿no? Entonces, en el corto plazo tenemos esta estrategia de seguridad. En el mediano plazo tenemos una estrategia que también cumple con tener lo que se discutió este año en el Congreso, como tú bien lo mencionabas, pues que tenía que ver con que necesitábamos más tiempo a la Guardia Nacional en las calles, pero sobre todo la coordinación de la seguridad de los 3 niveles de gobierno. Y esto es importante porque antes no existía una coordinación, el gobierno federal cumplía ciertas labores de seguridad que no le informaba a los gobernadores y mucho menos a los presidentes municipales. Entonces los 3 cuerpos policiales que había, que también incluyen a las policías estatales y sobre todo a las policías municipales, pues no estaban en coordinación y no había esta información que pudiera fluir, pero sobre todo, pues en algunos casos veíamos, por ejemplo, a la policía municipal cumpliendo ciertas labores de seguridad que no les correspondían o también limitados o con el tema de la corrupción que se veía muy seguido y que no se resolvían ciertos problemas locales. Entonces, pues así logramos identificar estas zonas que son peligrosas de alta delincuencia, como por ejemplo lo ha catalogado el gobierno federal con los 15 mayores municipios con gran incidencia delictiva y sobre todo con el mayor número de homicidios, ¿no? Entonces, pues así esta coordinación nos ayuda a tener más información, pero sobre todo a que se puedan atender estos problemas y que se pueda dar como de manera más precisa atender el tema de la seguridad, ¿no? Y por último, que es el tema de la estrategia a largo plazo, es el tema de el bienestar de la población, ¿no? Hay un tema importantísimo en el por qué el narco empezó a ganar tanto espacio, ¿no? Y no es solamente que hubiera
un desastre en la estrategia de seguridad no es solamente que se abrieran los frentes, que se descontrolara, sino que también en términos económicos el narco, pues además de ser una actividad ilícita con mucha prominencia en el país, pues empezó a ganar espacios entre la población. ¿Por qué? Pues porque le daba trabajo a la gente y eso era algo pues preocupante porque no tenía la gente común y corriente opciones de un trabajo digno o de un salario que les pudiera completar con lo básico para vivir, y el narco se convertía en una opción para poder trabajar, ¿no? Entonces, atender ese tema con las estrategias de bienestar también ayuda en el largo plazo para que no sea una opción el narco para los jóvenes que se les quitaron un montón de oportunidades, se nos quitaron un montón de oportunidades para poder sobrevivir y poder tener un salario digno. Entonces, no solamente es el aumento del salario digno, sino también, por ejemplo, los programas de las becas Benito Juárez, el tema también de las pensiones a los adultos mayores también se refleja en los jóvenes, pues porque no tienen tienen ahí apoyo para sus abuelos, para sus padres, para pues elemento familiar que tiene un apoyo también pues para subsistir, ¿no? También el tema de jóvenes construyendo el futuro, pues ayuda a una amplia población de jóvenes que habían sido olvidados y que no se les habían dado opciones, ¿no? Y en eso creo que se amplía todavía la inversión de bienestar para los jóvenes, para la población, para que en el largo plazo también se considere que no solamente es el tema de seguridad, no solamente es la Guardia Nacional, sino también mejorar la vida de la gente, pues en un futuro, esperamos más pronto que tarde, pues empiece ya a verse los cambios, que ya los estamos viendo como lo hemos visto con las cifras, ¿no? Sin duda, yo insisto, claro que el presidente no se va a sentir completamente satisfecho de que podamos tener el país en paz que deseamos, pero sí es significativo y creo que es una muestra de que la estrategia de seguridad está rindiendo frutos cuando vemos esta reducción, que sin duda puede ser menor para algunos, para la población que lo siente y lo vive, pero es importante considerando, pues si vemos las cifras de cuánto lo aumentaron los otros presidentes, ¿no? Una reducción de esto es algo que nunca lo habíamos visto en mucho tiempo, ¿no? Y ahí está poniendo don David en pantalla, ahí está esta pues gráfica muy interesante que exhibe cómo es que se explotó estas cifras, se incrementó esta cifra de manera terrible, precisamente en tiempos de Felipe Calderón, en un 192.8%. Y esto pues viene a colación de un gobierno que provocó desigualdad, así se ha planteado aquí y allá. Y es un concepto de lo más básico en la sociología, que la inseguridad, la delincuencia es generada por nuestras faltas como sociedad, por esa desigualdad que existe. Eso es un concepto básico que no le gusta a la ultraderecha aceptar, ni a la derecha en lo general, ¿no? Esa sí es la realidad. Y le pido al equipo que nos grabe, porque, querido Enrique, además del argumento que tan utilizado por parte de la derecha, del conservadurismo, sobre, para poder enfrentarse a López Obrador, el argumento al hablar de inseguridad, se dice una y otra vez, es que López Obrador en sus mañaneras lo único que hace es echarle la culpa al pasado, ¿no? López Obrador solamente le echa la culpa de todo a los neoliberales, de todo tiene la culpa Calderón y Salinas de Gortari y etcétera. Yo, si me lo preguntan, me parece que es importante que se señale de dónde viene todo esto, pero quiero insistir contigo en esta realidad. Si bien es cierto, no es la culpa del presidente López Obrador, de su gobierno, esta crisis humanitaria a la que nos enfrentamos, sí es su responsabilidad. Y considero que a pesar de que la cifra no es la que esperábamos los mexicanos, es verdaderamente llamativo, es muy loable. A ver si nos puede poner la gráfica, don David, que luego de que Calderón incrementara los homicidios en casi 200%, Peña en casi 60%, hoy podemos hablar de que primero se estabilizó y luego bajó a un menos 10.3%, es decir, se redujo en un 10.3%, eso es muy loable. No sé qué opinas tú, querido Enrique. Pues mira, ahí la gráfica, Toñito, lo deja muy en claro, ¿no? Son más del 200, de 2007 a 2018, la violencia y la delincuencia se incrementó en más del 260%
de lo que se venía arrastrando hasta 2006. Evidentemente no se pueden hacer milagros en esta administración, y hay que dejarlo muy en claro. El presidente López Obrador ha sido muy congruente en este sentido de decir año con año, mes con mes, cuando se presentan estos informes, de que el tema de seguridad es el principal reto y la principal deuda que se tiene actualmente con la sociedad mexicana, porque es evidente que no van a ser suficientes los esfuerzos que está haciendo la actual administración de atacar las bases, atacar las fuentes de esta delincuencia, quitar a los jóvenes del crimen organizado principalmente, y para la oposición nunca va a ser suficiente. Ahora, lo que regresó al punto inicial, 260% del crimen, casi 260% de aumento de la violencia en México desde el 2006 al 2018, es una cifra bastante reveladora y bastante comprometida y complicada de atender en menos de 6 años. Evidentemente, el presidente va a dejar las bases para que poco a poco y paulatinamente se vaya dando esta disminución, y el simple hecho de que se haya reducido un 10% de la última cifra que dejó Peña Nieto, pues es evidente es un logro actual, porque se ha tenido que combatir no solamente el crimen, sino también temas sociales, temas de rezago social que hemos tenido por muchos años, atraso, diferentes olvidos que los gobiernos neoliberales dejaron como su prioridad en último lugar, y que al día de hoy pues está rebotando toda esta situación. Es evidente que nadie va a estar a gusto con la situación que se vive actualmente, y es normal, y es parte de nuestro día a día, y que se debe de seguir atendiendo. Ahora, ¿por qué se menciona siempre el pasado? Pues porque ellos fueron los culpables, y hay que decirlo, y hay que hablarlo congruentemente y con lo como es. Ellos fueron los responsables de que estemos como estemos en cuanto a temas de seguridad, y el próximo mes de enero vamos a saber más cosas, o eso esperamos tener, ¿no? El próximo mes de enero va el principal generador de violencia de este país, como ahora se le llama a los criminales, pues es García Luna. Genaro García Luna es el principal responsable de la situación que hemos padecido durante 2007 a 2012, y que por mucho tiempo se le permitió hacer lo que él quisiera. Ahora tenemos enfrente esta oportunidad de conocer qué más y quiénes más están involucrados en este tema de la seguridad, y qué tanto deterioro dejó al país. Evidentemente el presidente López Obrador no es tonto, y es congruente con lo que siempre ha manejado, de que si no hay seguridad y si no hay tranquilidad social, la cuarta transformación no va a avanzar, pero tampoco seamos malagradecidos, o en este sentido faltos de reconocimiento al actuar del gobierno, porque evidentemente esta reducción del 10% del índice de inseguridad, pues no es algo fácil de lograr, que ni siquiera Peña lo pudo hacer, y ahí están las pruebas, ¿no? Casi más del 260% de violencia se han registrado en los últimos años, y que hoy se tenga números verdes de cierta forma, pues es algo que da mucho de qué hablar, y que se debe de mencionar. ¿Le conviene a la oposición, a los medios de la oposición hablar de esto? Pues no les va a convenir, porque se trata de darle puntos a favor al presidente, y hay que recordar que de aquí a que acabe el sexenio, mientras más puntos negativos tenga la actual administración para hablar, es de lo que van a estar haciendo eco todos estos personajes, todos estos medios, y sobre todo, pues buscando que la actual administración termine siendo juzgada como como ellos dicen, una administración perdida. Así que estos números reflejan realidad, reflejan trabajo, sí, complicado, porque no es fácil de atender el tema de seguridad. Sin embargo, pues la data ahí está mostrada, y pues hay que esperar cómo cerraremos el próximo 2023. Esperemos que se dé números positivos, que se den números que permitan que se dé esta continuidad de la baja a la inseguridad, y que, bueno, esperemos también se reconozca esta labor, que no ha sido fácil, porque son 12 años de violencia, 12 años de que se dejó en las manos del crimen, principalmente los primeros años de gobierno de Calderón, la seguridad, y que hoy estamos pagando esos resultados, Toño. Y que en la lógica es una guerra que no podría concluir. Una guerra se concluye, se acaba cuando capitula alguna de las partes,
cuando se declara la victoria sobre alguna de las partes, pero haberle declarado la guerra a todos los cárteles, luego de que se generaron otros cárteles, pues es ridículo, esta guerra no se va a acabar nunca. Para México es una situación terrible, pero continúa siendo pues un conflicto armado considerado como uno de los peores en estos momentos en México. Y nada más quiero recordarle al público consentidor de Sin Censura que se dio a conocer hoy que los fiscales en el juicio de Genaro García Luna en Nueva York le piden al juez del caso que excluya, si es que hay, los elogios que puedan hacer los exfuncionarios machuchones de Estados Unidos como Hillary Clinton. Yo no creo que Hillary haría un elogio a García Luna, lo ha criticado en otros momentos, ¿no? Sobre precisamente el mejor amigo de Felipe Calderón. Pero pues, ¿qué les parece, compañeros, que vamos al siguiente tema de esta mesa de análisis? Y me da mucho gusto estar de verdad con ustedes platicando aquí en Sin Censura. Para darle pie al comentario de Sofía Lameiro en esto, quiero contarle a usted, público consentidor, que hoy el presidente López Obrador volvió a referirse a Claudia Sheinbaum, a Marcelo Ebrard y a Dan Augusto López, y no a Ricardo Monreal. De hecho, cuando le preguntan por Ricardo Monreal, el presidente de inmediato se sale por la tangente, se niega a responder, dice que no quiere que se piense que hay algún tipo de división, de contrariedad, que haga lo que quiera, pero, señoras y señores, hoy el presidente relató una situación verdaderamente interesante en el que, mire, no le vamos a pasar el relato completo, pero bueno, en estricto sentido, prácticamente compara a Monreal con Muñoz Ledo. Compara cómo es que el pueblo no le perdonó a Muñoz Ledo la traición y el menosprecio, y cómo es que seguramente no se lo va a perdonar a Ricardo Monreal. Pero antes de eso, le digo, el corresponsal del Universal, Pedro Villaicaña, le insistió a López Obrador sobre estos espectaculares que abundan supuestamente ya en todas partes, ¿no? Yo no los he visto aquí en Kansas City, pero unos espectaculares que supuestamente promueven una silueta similar a la de Claudia Sheinbaum. Y bueno, pues esto fue lo que le respondió el presidente López Obrador. ¿Se han contratado? Pues eso es un asunto del movimiento, del partido. Lo ideal sería que todos tuvieran la misma oportunidad. Yo sí puedo decirles que no tengo preferencia por ninguno. Para mí, todos los que aspiran de nuestro movimiento son de primera, reúnen todos los requisitos, tienen un perfil excepcional. No solo son de los mejores servidores públicos, administradores, políticos de México, sino del mundo, para que dimensionemos lo que tenemos. De los mejores del mundo. Y vuelvo a repetir, no es fácil gobernar. No es que es un actor, un cómico que le cae muy bien a la gente, un artista, un millonario. No. La política es un oficio, un noble oficio, que no solo requiere de la más alta calidad espiritual,
sino de experiencia. Y por eso estoy muy contento, muy contento, porque los que están son de verdad, de primera. Sería lamentable, ¿no?, que iniciado un proceso de transformación no tuviésemos opciones para garantizar la continuidad con cambio, que no tuviésemos relevo con las características que se requieren, que se necesitan. Entonces, Claudia, muy buena. Marcelo, muy bueno. Adán, muy bueno. Y todos los demás. Ahí se queda, y ¿no? Todos los... Es más, casi como en Los Simpson, ¿no? Dice, es todo, ¿no? Así de sencillo. Ese episodio muy interesante con... pero bueno, pues ¿tú qué opinas, Sofía? La verdad es que el presidente dice que no tiene preferencia por ninguno, pero sí aclara que Claudia, Marcelo y Adán Augusto no solo son de los mejores servidores públicos y administradores políticos de México y del mundo. Perdón que insista tanto con esto, pero tú, pues como persona cercana a la izquierda, ¿qué opinas sobre todavía el paso que tiene Ricardo Monreal? Más adelante en la conferencia de prensa mañanera, un reportero del Heraldo de México le plantearía al presidente López Obrador este mensaje de Año Nuevo que dio Monreal, en el que asegura que la situación está terrible en cuanto a en materia de inseguridad y que el crimen organizado se abre paso cada vez más, se hace de más territorios. El presidente se niega absolutamente a responder, a hablar sobre Ricardo Monreal, pero no haría falta en definitiva que se pueda hacer un planteamiento claro sobre su futuro. Ya deja tú el partido, ¿no? Al hablar de las izquierdas. Bueno, yo considero que es muy bueno que dentro de nuestro movimiento tengamos 3 y más posibles presidenciables, ¿no? Eso es fantástico. Pero también me parece que es muy interesante que incluso dentro de nuestro propio movimiento tengamos a la propia oposición del proyecto de transformación, ¿no? Porque al final del día, y esto creo que es una de las cosas más importantes que podemos observar no solamente de estos 4 años de gobierno con el presidente Andrés Manuel, sino de los que viene del futuro, es que el proyecto de nación que se ha presentado para transformar México es un proyecto que una amplia mayoría de la población mexicana está de acuerdo con, ¿no? Y esto es independientemente de quién esté en el poder o si hay algunas cosas con las que coinciden o no. Y esto tiene sentido pues porque al final Morena, el proyecto de transformación, sigue teniendo esta amplia preferencia por la población y que votarían por Morena independientemente del candidato. Y esto creo que sí es muy relevante porque significa que nuestras opciones, nuestras 3 opciones como presidenciables, sí tienen una aceptación por parte de la población para llevar a cabo este proyecto de transformación. Ya después veremos quién tiene más, quién tiene menos, con las encuestas que esperemos que se lleven a cabo para el próximo año, pero sí es muy bueno ver que pues es innegable que el proyecto de transformación que se ha propuesto desde poco antes del 2018 es uno que desea un amplio sector de la población mexicana y que además pues está dentro de nuestro propio movimiento. Tenemos estos opositores porque realmente la oposición representa a un sector pues ni siquiera que yo creo que representan a ese sector que se opone al gobierno actual, ¿no? Creo que no han podido canalizar ni escuchar las necesidades ni las
preocupaciones que tiene ese otro sector que no coincide con el proyecto de nación, ¿no? Que son realmente nada más meras diferencias políticas ideológicas sobre lo que se quiere o lo que se espera del gobierno, pero sin duda creo que pues los resultados que ha dado este gobierno pues son innegables y a pesar de todo pues vamos a ver un proceso interesante, ¿no? Pero sí creo que el tema de Ricardo Monreal pues solamente le agrega un poco de jiribilla a los presidenciables. Creo que pues también él debe de ser mucho más claro respecto a lo que quiere, espera y va a realizar el próximo año y en el 24. Pero pues bueno, por el momento creo que al final la disputa de la carrera presidencial para el 2024 pues se está definiendo entre nuestros tres principales perfiles, ¿no? Sí, ese es más que claro. Se ha hablado también de Gerardo Fernández Noroña, de cómo es que muchas veces no lo mencionan, no se tiene que mencionar a todos, pero pues en estricto sentido, los tres presidenciables de Morena, como bien dice Sofía Lameiro, son Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López y Marcelo Ebrard. Esa es la realidad. Y recordarle también al público consentidor de Sin Censura una serie de gráficas que se han dado a conocer esta semana, gráficas y encuestas en las que se ve cómo ha ido ganando terreno a Adán Augusto López en las preferencias de la gente y cómo ya supuestamente ha sobrepasado a Marcelo Ebrard. Claro, aclarándole a usted que nos ve, que nos escucha, que las encuestas no ganan elecciones. Eso es algo pues que puede plantear una empresa demoscópica y ahí se acabó, pero hay que pensarlo en esos tres. La realidad es que también se plantea, y con eso le pido al equipo que nos grabe, se plantea también, querido Enrique Legorreta, que pues mal que bien el hecho de tener ahí a Monreal provoca que no se lleve los votos, ¿no? Que no se lleve los votos a su casa, que no se los lleve a otro partido, a la oposición, pensando, por supuesto, que esa oposición tiene una cantidad ilimitada de candidatos, que hasta piensan que Lili Telles puede ser candidata, hazme el favor, ¿no? Lo más interesante también de esto es que, pues, de todas formas, pues el presidente, mal que bien, sí compara a Monreal con Muñoz Ledo. Cuenta de aquella vez en la que Muñoz Ledo a huevo quería ser, disculpen la palabrota, pero a huevo quería ser candidato a la presidencia, quedó el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, y este cuate enojado se fue como candidato de un partido que nada más nos quitó dinero a los mexicanos, llamado Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. Y al fin y al cabo, cuando se dio cuenta que iba a ganar Fox, se unió a la campaña de Fox, pero esto nunca se lo perdonó el pueblo. Hoy, en una clara referencia con Monreal, cuenta esta historia. No sé qué opines tú, mi querido Enrique. Totalmente de acuerdo con lo que decías tú y lo que decía Sofi, en el sentido de que yo creo que el próximo año vamos a estar viendo ya la definición de todos los cuadros dentro de Morena para ver quiénes van a sumarse a qué equipo de pre-campaña o de pre-campaña, porque todavía faltaría un año para que se lleve a cabo el tema de la elección. De hecho, es a mediados del próximo año cuando ya se empezará a definir el rumbo para las candidaturas presidenciales. Y yo creo que pues todas estas anécdotas que cuenta el presidente son mensajes que están escondidos para que todo Morena, no solamente los que están en el movimiento, sino que también los que están fuera y que se han visto en la necesidad de ser parte de esta oposición que critica y juzga el actuar de la actual administración, pues es evidente que el mensaje es ese, ¿no? Es claro de que deben de ir en unidad y no tanto como un ente solitario que podrá ganar la presidencia de 2024. Ahora, yo dejaría en la mesa algo muy importante, que es el tema de que lo que decía Sofi, de que la oposición está dentro de Morena. Y esto es algo que hemos dicho desde hace 2 años, cuando empezaban a darse este tipo de situaciones, que decíamos que Morena es tanto el movimiento de transformación que está teniendo el país como tal, y también tiene en su cúpula, pues también a la oposición, porque de la oposición del PAN, que se dice la real oposición, pues no tienen nada, y hay candidatos o supuestos perfiles de candidatos que nada más no tienen ese perfil y ese contacto con la gente, ¿no? Obviamente, pues tenemos el caso de Lili Telles, que ya se siente como la número uno
en candidatearse para la presidencia y evidentemente pues sabemos que lo único que hace es show mediático para llenar esos espacios que la misma oposición ha dejado de lado y que no encuentran quién pueda ocuparlos. Yo creo que el presidente es claro en cuanto a la forma de sentenciar lo que va a ocurrir en 2023 y en 2024 y nosotros tenemos que estar listos para definir hacia qué rumbo vamos a dar el voto en 2024, ¿no? Porque nosotros estamos muy pegados en cuanto al tema informativo, pero el pulso ciudadano es el que realmente es el que va a determinar hacia dónde quieren que se continúe la transformación. Y si hablamos de la oposición, pues bueno, el ejemplo claro es de que ni ellos se ponen de acuerdo para hacer algunas cosas y ahí tienen evidentemente a Claudio X González marcándoles la línea de lo que tienen que hacer y que hasta el día de hoy pues es claro esta situación y esta ruptura que están teniendo poco a poco y que si siguen así, pues yo creo que en 2023 va a estar complicado y en 2024 pues no tienen forma alguna de lograr la victoria, a pesar de que ellos, hay que verlo y hay que tomarlo en cuenta, no echarlo en saco roto, que han avanzado sí, pero no logran tener ese contacto con la ciudadanía que pues por mucho tiempo se ha trabajado en este movimiento de la cuarta transformación. Así que la oposición también hay que analizarla y tener muy presente que ellos están abanderando este discurso de odio y este discurso que dice que el presidente López Obrador dividió al pueblo, cosa que no es así. Más bien ellos fueron los que permitieron que se dividiera el pueblo con sus actuales, con su forma de llevar a cabo los gobiernos y que al día de hoy sigue repercutiendo, mi estimado Toño. No, y es muy interesante, ¿no? Esto también les quiero comentar, Sofía y Enrique, que en una lucubración nocturna que tuve, en una reflexión nocturna que tuve, puse a pensar, bueno, ¿qué proponen los conservadores? ¿Qué propone el PRI, el PAN, el PRD? ¿Cuál es la idea, la ideología del PRI, el PAN y el PRD? ¿Verdaderamente se creen ellos que están del lado correcto de la historia al tener como sus principales figuras a racistas y clasistas como Chumel Torres, como Lili Telles? O sea, lo que ellos quieren es que regresemos a ese modelo de diferencias, de jerarquización, de cargos, pues vamos, de empleos, no tiene ni pies ni cabeza, y creo que por eso es que hoy dan a conocer que el presidente López Obrador tiene el 69% de aprobación, según la encuesta que hace la empresa demoscópica estadounidense Morning Consult, que los de aprobación, casi 70% de aprobación, y que sigue siendo uno de el segundo líder de mayor reconocimiento a nivel mundial, ¿no? O sea, no es porque sea López Obrador, porque se trate de una situación populista, es por lo que se está planteando, lo que se está consiguiendo con esta transformación que es progresista. Creo que ya ni siquiera va en la parte de la izquierda, no es progresista, ¿no? Es simple y sencillamente progreso. Deje usted la socialdemocracia, la izquierda, no, es progresista y la gente quiere una situación progresista. Y yo les quiero agradecer a ustedes dos compañeros, a Sofía Lameiro y a Enrique Legorreta, que nos hayan acompañado. Querida Sofía, por favor, compártenos tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo, para que te lean, te busquen en otras plataformas. No, hombre, muchísimas gracias a ti. Un gusto compartir la mesa con Enrique también. Muchas gracias, Toño, y a toda la audiencia de Sin Censura y al equipo de Sin Censura. Me pueden seguir en Twitter como Sofía No Sabía, y también me encuentran en Instagram, Facebook y YouTube como Sofía Lameiro Díaz. Y Sofía sí sabía, déjeme decir, hoy nos ha dado una interesantísima pues reflexión de este legado que está dejando López Obrador en este proyecto de nación. Pues querido Enrique, tú también compártenos por favor tus redes sociales, qué andas haciendo ya a final de año, cuántos Pokémones encontraste este año, cuéntanos por favor. Todavía sigue la lista, Toñito, creciendo poco a poco y, como bien lo dice, cierre de año, el último, bueno, de la participación del año de aquí en Sin Censura. Muchas gracias a ustedes por el espacio que por lo menos en este año nos ofrecieron a todos los colaboradores aquí de este gran canal, como bien lo dice Vicente, de la familia Sin Censura, y como siempre esperando que a todos nos vaya muy bien el próximo 2023, a todos los colaboradores, a todo el equipo de Sin Censura, que sea un gran año para todos y como siempre
el año 2023 va a ser un gran reto y que les vaya muy bien a todos nuestros amigos más importantes, la audiencia que es siempre fiel a todos nosotros y que no les hemos fallado o hemos intentado no fallarles. Así que agradecerles también a ellos que nos hayan permitido estar en sus casas, escuchando las locuras que todos decimos, pero al final del día, pues, como bien lo dices tú, con el sentimiento de lo que creemos y que vemos en nuestro México día a día. Y yo les dejo las redes sociales de Regeneración MX, @Regeneración MX, Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. Ahí nos pueden seguir, escribir y comentar. En nuestro canal de YouTube también para que nos ayuden a seguir creciendo en nuestra plataforma, @Regeneración MX. Ahí búsquenos en YouTube para que también se suscriban si no se han suscrito. Y mis redes sociales, @EnriqueLego2 en Twitter y soy Enrique Lego en Facebook para que también me sigan y me escriban ahí pendiente de todo lo que surge, mi querido Toño. Y pues bueno, mandarles un abrazo a todos allá en Estados Unidos tras las fuertes heladas y no de las, como le llaman acá, las micheladas. Así que nada más que el 29 de diciembre, recordarle a Toñito también que nos debe una posada aquí en México, así que quedó pendiente la posada de Sin Censura 2022 y en 2023 tienes que regresar a hacerla, mi estimado Toño. Nos vamos a aventar la Candelaria, a ver si se puede, ¿no? No, es una cosa muy difícil, pero ya, miren, ya no hay tanto frío, al menos aquí en Kansas City, que estuvimos la semana pasada, -20, hoy ya estamos, en estos momentos estamos a 18 grados, se descongeló todo Kansas City, y ya estamos muy felices y todo eso, ¿no? Y bueno, queridos compañeros, ya no los veo, Sofía, Enrique, en lo que resta del año, les deseo el mejor de los años para ustedes y para sus familias, y seguir precisamente en esa lucha, que les vaya muy, muy bien. Y mire, pues bueno, ¿qué le parece que vamos a ahora más temas? Por cierto, que Enrique hoy publicaba una cosa muy interesante, que ya cumple como más de 3 décadas este juego de Mega Man, ¿no? Hombre, buenísimo, pero bueno, ya luego lo platicaremos, eso es más en la cuestión friki, ¿no? Le pido al equipo. Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1.600.000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.